Bendito y alabado seas, Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta noche, Padre, de miércoles, Señor. Te damos gracias, Señor, porque estamos todos unánimes juntos, Señor, para escuchar lo que tú tienes para nosotros. Yo te doy gracias, Padre. Señor, yo te pido, Padre, que tú quites todo tapón de nuestros oídos, Señor, que podamos escuchar, Padre mío, que podamos entender, Señor, que tú circuncides nuestro corazón, Señor, que tengamos un corazón circuncidado, Señor, donde todo lo que estorba sea quitado, Padre, para obedecerte y para estar contigo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, pues estamos viendo el bautismo en fuego, que ya es el último bautismo, y entonces vemos este punto que dice, necesitamos entregar nuestra vida a Dios y dejarle hacer lo que Él quiera. Esto puede ser costoso y llevará consigo el sufrimiento. ¿Ok? Otra vez voy a leerlo. Necesitamos entregar nuestra vida a Dios y dejarle hacer lo que quiera. Esto puede ser costoso y llevará consigo el sufrimiento. Y pues es primera de Pedro 4, Ruti. Primera de ahí están, espérame, aquí está la Biblia, esta de letra grande. Primera de Pedro 4, del 12 al 19, y en lo que nos lo busca Ruth, porque es largo, no lo apunté. Está segunda de Timoteo 2:3, que dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El Nuevo Testamento nos compara a los cristianos como agricultores, como soldados y como atletas. El libro evidencia que exige un veredicto. En uno de los capítulos, el hermano Josh McDowell te pone todas las reglas que tenían que acatar el ejército romano, todo lo que tenía que hacer los soldados en el ejército romano. No en vano, pues fue llamado el ejército de hierro. Y una de ellas era que los centinelas traían unos cascabeles amarrados en sus sandalias para que los que estaban de guardia y se quedaban dormidos, al escuchar los cascabeles, se pudieran despabilar, se pudieran despertar, porque si el centinela los agarraba dormidos, los mataba. Entonces ve cómo el Señor nos compara con soldados, y no los soldados de aquí de la Guardia Nacional, sino con los soldados romanos, con el ejército de hierro. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Ya sabemos que esos 10 días representan a los 10 emperadores romanos, los 10 césares romanos más gruesos que hubo en esa época, en la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Porque pues podríamos decir, bueno, pues nada más van a estar 10 días en la cárcel, aguanten, chicos. No, esta persecución duró 200 años. Es lo que dura la iglesia, el periodo de la iglesia de Esmirna. El pueblo cristiano fue perseguido durante 200 años por 10 césares romanos, los más gruesos, los más celosos, los que amaban a Roma y sentían que el cristianismo era como una plaga, entonces la perseguían duramente. Vemos aquí, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Estaba escuchando el otro día a un maestro de la palabra que me gusta mucho, y él decía que nosotros no estuvimos preparados para esta pandemia.
o sea, esta pandemia que vino desde hace 2 años, ¿verdad? Nadie, o sea, antes nosotros habíamos pasado por una pandemia en el siglo XVIII y a principios del siglo XIX, pues sí, hubo pandemias, pero nosotros éramos una generación que esta pandemia nos cayó tremendo porque no estábamos acostumbrados a esto. ¿Y qué pasó? Bueno, te tengo noticias de lo que habla este hombre, es un apóstol él. Dice que muchas iglesias ya no existen, que a raíz de la pandemia, muchos pastores ya no pudieron sostener la congregación y entonces muchas iglesias cerraron. Escucha esto, muchos pastores fallecieron por COVID, muchos pastores dejaron ya el ministerio, ahora que ya se quitó lo de la pandemia, que ya se normalizó el asunto un poquitín, ellos ya no son pastores. Y lo más interesante, muchos dejaron de ser cristianos. Ya no lo hablemos a nivel pastoral, hablemoslo a nivel rebaño. Muchos cristianos dejaron de ser cristianos por la pandemia. Entonces tenemos que estar preparados para lo que venga. Vamos a volver a leer Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No se diga, pues que también muchos cristianos ya están con el Señor por el COVID. Nosotros que prácticamente somos los sobrevivientes. ¿Quiénes sobrevivieron? ¿Qué iglesias sobrevivieron? ¿Qué pastores sobrevivieron? ¿Qué hermanos sobrevivieron al COVID? ¿Verdad? Los más fuertes. Escucha bien. Las iglesias más fuertes, los pastores más fuertes, evidentemente, pues las personas que estaban más fuertes físicamente para soportar el COVID. Entonces, esto pues nos deja una gran enseñanza, pero al final seremos más como Jesús y seremos podados, limpiados, para que seamos aún más fructíferos. No puede haber fruto si Jesus no nos poda. ¿Escuchas esto? Estaba hablando el pastor de jóvenes, uno que nos gusta mucho, uno que es español, ¿cómo se llama, Ruth? Eliud. No, creo que no es Eliud. Bueno, hombre, el hermano español, hombre. Y él decía que su suegro tenía un limonero increíble. Itiel Arroyo. Itiel Arroyo. Es el pastor de jóvenes español y habla increíble a los jóvenes. Y él contaba, él es casado. Y él dice que su suegro tenía un limonero increíble, que todas las veces que van a comer con ellos, pues la jarra de agua de limón, los limones, ¿verdad? En los camarones, y que un día llegó y estaba el limonero totalmente pelón. Y él, ¿qué? ¿Qué le pasó al limonero? No, suegro, ¿qué pasó con esos limones? Dijo, guarda silencio, tú eres un chaval, le dijo el suegro. Necesito podar el árbol para que los limones salgan más grandes y más jugosos. Entonces, esa prueba de fuego, ¿verdad? Que el Señor trae a cada uno de nuestras vidas, nos va a reafirmar más, nos va a hacer madurar más en la vida, en las decisiones, en la forma de pensar, en nuestro caminar con Cristo. Pero al final seremos más como Jesús y seremos podados, limpiados, para que seamos aún más fructíferos. ¿Ok? Juan 15:2 es la cita. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más
fruto. Siento que aquí está hablando el Señor Jesús como la obra del Espíritu Santo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Ok? Entonces, ¿quién va a hacer esta obra en nosotros? El Señor Jesucristo. Ruti nos va a hacer favor de leer Primera de Pedro 4, del 2 al 19. El 12, ¿no? Sí, del 12 al 19, por favor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Amén. Ok. No, espérame. ¿Y es hasta el 19? Sí. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Bueno, vamos ya a preguntas y puntos de discusión. Algo que yo te quiero recomendar es que tú tomes un termómetro, o sea, vamos a tomar un termómetro espiritual. ¿Cómo está mi vida espiritual delante de Dios? Y te voy a decir cuál es ese termómetro. ¿Qué está pasando en la casa del Señor? Hay veces que decimos, yo amo mucho al Señor, yo estoy bien con el Señor, yo estoy leyendo la palabra, ¿verdad? Yo estoy, bueno, algo increíble. Bueno, ¿cuánto asistes a la iglesia? ¿Cuánto ayudas en la iglesia? ¿Cuánto amas la casa de Dios? Porque el amar a Dios va junto con la casa de Dios y con los hermanos, con nuestra relación los unos con los otros. Entonces vamos ya, se cierra el tema y vamos a preguntas y puntos de discusión. Primera pregunta, ¿te sientes parte del cuerpo mundial de Cristo o te sientes un poco aislado? Esa es la pregunta. Si es así, ¿por qué? Otra vez, ¿te sientes parte del cuerpo mundial de Cristo o te sientes un poco aislado? Si es así, ¿por qué? ¿Por qué es esta pregunta? Porque el primer bautismo es el bautismo en un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? El Señor te coloca en cierto lugar, en cierta iglesia, y tú tienes que estar ahí anclado. Algo que yo podría platicar, pues cuando vinieron los jovencitos del DTS, ¿verdad? Que venían de todas las partes del mundo, hasta de Tasmania, nos dimos cuenta que tenemos hermanos en todas las partes del mundo, suecos, holandeses, ingleses, italianos, franceses, africanos, de todos, en todos lados hay hermanos en Cristo que van a estar contigo. Esperemos eso en la nueva Jerusalén. Pregunta 2. ¿Conoce el Señor Jesús tus necesidades y circunstancias específicas y se interesa suficientemente para ayudarte a través de ellas? Es la siguiente pregunta. ¿Conoce el Señor Jesús tus necesidades y circunstancias específicas y se interesa suficientemente para ayudarte a través de ellas? Y entonces, pues tú puedes contestar sí o no. Prácticamente
La pregunta es si te sientes parte de tu iglesia, si te sientes parte del cuerpo de Cristo. Vamos a la pregunta 3. ¿Sabes dónde quiere Cristo Jesús que estés y lo que quiere que hagas en su cuerpo, la iglesia? Y si es así, ¿estás trabajando en ello? ¿Estás contento con ello? Otra vez voy a repetir esa pregunta. ¿Sabes dónde quiere Cristo Jesús que estés y lo que quiere que hagas en su cuerpo, la iglesia? Y si es así, ¿estás contento con esto? Vamos a la pregunta 4. ¿Te sientes protegido o protegida en tu iglesia local del cuerpo de Cristo, donde te dan la seguridad que necesitas? Otra vez. ¿Te sientes protegido o protegida en tu iglesia local del cuerpo de Cristo, donde te dan la seguridad que necesitas? Pues bueno, esto se nota mucho cuando te vas a otra iglesia. Entonces ahí entiendes que estabas protegida en esa congregación. O sea, hasta cuando te vas de una iglesia a otra por muchas circunstancias, porque te cambiaste de ciudad, porque te cambiaste de casa y ahora te queda muy lejos. Tú puedes medir pues esa situación. Punto 5. ¿Realmente estás viviendo en tu vida? O sea, esta es la pregunta. ¿Realmente estás viviendo en tu vida Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que dice Gálatas 2:20. Te pregunta el Señor, ¿realmente estás viviendo este versículo en tu vida o sigue tu yo? ¿Verdad? Primero yo, después yo, tercero yo, lo que yo quiero, lo que yo busco, ¿verdad? Y entonces tenemos el yo-yo y hacemos el perrito, hacemos la cueva, hacemos todas las figuras que hacíamos cuando éramos chicos. O sea, ya tu yo ya está en un lugar muy abajo o sigue en el primer lugar. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pregunta 6. ¿Crees que puede ser posible continuar la obra de Jesús sin el bautismo del Espíritu Santo? Wow. Aquí ya entramos al bautismo en el Espíritu. Ya terminamos con el bautismo en un cuerpo y ahora viene una pregunta que te hace el Señor y te pregunta, ¿crees que puedes o sea posible continuar la obra del Señor Jesucristo sin el bautismo del Espíritu Santo? Enseñamos que el bautismo del Espíritu Santo es poder, el poder que necesito, ¿verdad? Para predicar la palabra, para compartirle a otros, para imponer mis manos sobre los enfermos y que estos sanen, para liberar a una persona en el nombre de Jesús. ¿Tú crees que los cristianos sin el bautismo en el Espíritu, sin eso que dice Juan capítulo 7, el agua viva fluyendo, 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 llenándote, ¿verdad? De esa agua viva, ¿crees que se pueda hacer? Está gruesa esta pregunta. 7. ¿Por qué la mayoría de la gente huye o resiste las presiones y dificultades de la vida? Otra vez, ¿por qué la mayoría de la gente huye o resiste las presiones y dificultades de la vida? Si Dios está en control, si somos hijos de Dios, esto habla del bautismo en fuego. Aquí ya te están haciendo una pregunta sobre el último bautismo, que es el del fuego. ¿Por qué la mayoría de la gente huye o resiste las presiones y dificultades de la vida? O sea que no a todos
les gusta el bautismo en fuego, ¿verdad? Cuando pues tenemos que pasar por esas circunstancias. 8. Si asumimos presión de forma equivocada, puede conducirnos al estrés, a bipolaridad, a esquizofrenia. ¿Cómo podemos asegurarnos de no caer en esto? Otra vez, si asumimos presión de forma equivocada a nuestra vida, puede conducirnos al estrés, a bipolaridad, a esquizofrenia y etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo podemos asegurarnos de no caer en esto? ¿Qué contestarías? Pues confiar en el Señor. La palabra preocupación habla de estar ocupado antes de, preocupación. Estoy preocupado por, y a lo mejor ni nunca va a pasar eso, por lo que tú estás preocupado, pero ya estás preocupado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en tu Señor, que te ama, que tiene cuidado de ti, que te conoce por nombre, y esto es increíble. Resumen y aplicación. Ya viene un resumen y una aplicación de este tema. Número 1, como discípulos de Jesús, todos nos hemos convertido en parte o somos bautizados en el cuerpo mundial de Cristo por el Espíritu Santo. Como discípulos de Jesús, todos nos hemos convertido en parte o somos bautizados en el cuerpo mundial de Cristo por el Espíritu Santo. Yo, por ejemplo, mi experiencia es que yo me pude llevar mejor con los hermanos de otros países del mundo que con hermanos de otras congregaciones. A veces nosotros trabajamos con hermanos de otras congregaciones y te quedabas con el ojo cuadrado de sus actitudes y decías, what, ¿de qué estamos hablando, verdad? Pero pues ahí es donde el Señor quiere que trabajemos. Tenemos que llevarnos bien con todos, aún con los pastores, con los hermanos de otra iglesia, etcétera. Punto 2. Hay una seguridad en saber que Jesús es la cabeza de su cuerpo, la iglesia, y que se interesa por nosotros como individuos en ella. ¿Ok? Número 3. En el bautismo en agua simbolizamos que en nuestra vida hemos muerto a nuestra vieja naturaleza y ahora vivimos en la vida y nueva naturaleza que Jesús ha dispuesto para nosotros por el Espíritu Santo. Otra vez, este es el punto 3 sobre el bautismo en agua. El bautismo en agua simbolizamos que en nuestra vida hemos muerto a nuestra vieja naturaleza y ahora vivimos en la vida y nueva naturaleza que Jesús ha dispuesto para nosotros por el Espíritu Santo. 4. El bautismo en el Espíritu Santo nos da el poder para vivir como discípulos de Jesús. Necesitas el poder del Espíritu Santo para vivir como el Señor vivió, hacer lo que el Señor hizo. Punto 5. El bautismo en fuego es el proceso purificador por el cual todos los discípulos de Jesús necesitan pasar si han llegado a ser más como Él. O sea, yo podría decir lo siguiente. Si tú estás pasando o has pasado o vas a pasar por un tiempo muy difícil, debes de sentirte honrado. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el Señor te considera su discípulo. Si nosotros nos adentráramos más en la cultura judía, aprenderíamos muchas cosas, como que para que un judío te enseñe algo de lo que saben de las cosas de Dios, hay que rogarle, te tiene que ver muy interesado, tienes que estar insistiendo. Ellos no te enseñan rápidamente, fácilmente las cosas de Dios. Entonces ve el Señor Jesús lo que nos está diciendo aquí,
que cuando Él te considera un discípulo de Él, no un simpatizante, no alguien que anda fuera del redil, alguien que está adentro del redil, entonces, pues vamos a tener que ser rapados como las ovejitas, ¿verdad? El Señor de vez en cuando va a tenernos que quitar la lana y andar peloncitos, pero gloria a Dios. Ok, vamos al siguiente punto, Hebreos 6, 1 y 2, dice que debemos de dejar ya los rudimentos de la fe, que debemos de extendernos ya a otras cosas y que debemos de dominar ciertos temas. ¿Cuál? Dejar las obras muertas. ¿Cuál otra cosa vimos, hermanos? Pues los diferentes bautismos. A ver, Rutile, Hebreos 6 rápidamente, del 1 en adelante. Y el siguiente tema que nosotros debemos de dominar es la imposición de manos. ¿Ok? Entonces, es arrepentimiento de obras muertas, Rudy. Sí. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Y esto? Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Hasta ahí. Ok. Entonces vamos a nuestro siguiente tema, que es imposición de manos. Toda una doctrina sobre imposición de manos. Introducción. Recordemos que el llamamiento del Espíritu Santo es seguir a la madurez. Para que esto ocurra, debemos tener nuestros fundamentos espirituales bien cimentados. La doctrina de imposición de manos es una progresión de las primeras tres verdades fundamentales, porque esta verdad vuelve a dirigir la atención de nosotros mismos a los demás para que podamos ser instrumentos de la bendición de Cristo. Entonces, por eso Pablo los pone en orden. Primero tiene que haber arrepentimiento de obras muertas, después tiene que haber fe en Dios o fe hacia Dios, después tenemos que dominar ya los diferentes bautismos, ¿verdad? Y haberlos hecho en nuestra vida, y entonces ya estoy listo o ya estoy lista para que el Señor me utilice para poder imponer mis manos en el nombre de Jesús. Tener nuestro bloque de cemento que se llama el bautismo en el Espíritu Santo nos da la habilidad de ministrar en esta manera. O sea, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Necesitas ser bautizado en el Espíritu Santo para que ahora tú puedas servir al Señor imponiendo manos, ¿ok? La imposición de manos puede ser definida como un acto en el que una persona pone la mano sobre el cuerpo de otra por algún propósito espiritual correcto. ¿Ok? Si tú ves que, y quiero que me pongan atención en algo que un hermano, ¿verdad? Está imponiendo sus manos a una joven, a una mujer, a una dama, en un lugar que no es correcto, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que hasta agarrarlo a manazos ahí, ¿verdad? Oye, ¿qué estás haciendo? Ricardo se ríe. Claro, unos manazos bien puestos, unos pellizcos ahí de monjita para que se le quite. Y de estas cosas llegan a ocurrir. Entonces tenemos que estar muy listos que la persona que te imponga las manos tiene que ser en una forma respetuosa, un acto espiritual y no tratar de pasarnos de listos, ¿verdad? Normalmente este acto va acompañado de oración, de dar una palabra profética o para sanidad. ¿Por qué te van a imponer las manos? ¿Ok? Bueno, dice aquí que
para orar por ti. Hermano, permíteme, o hermana, permíteme orar por ti para darte palabra profética. También te puede tocar el profeta, así dice el Señor, ¿verdad? O para sanidad. Ok, vamos a continuar. Y yo le pongo etcétera, porque hay veces que para liberar también tenemos que imponer las manos. Muy bien. Algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos ejemplos del Antiguo Testamento de imposición de manos. Número 1. Los israelitas imponían manos en sus sacrificios. Escucha bien, antes de matar los animalitos para significar la transferencia de pecados e identificación con la ofrenda por el pecado. Qué importante es este primer punto, ¿ok? Los israelitas imponían manos en sus sacrificios, o sea, yo llevo un becerrito, yo llevo una ovejita, yo llevo el X animal que le voy a entregar al sumo sacerdote. Imagínate que estamos en el Antiguo Testamento y yo tengo que imponerle las manos a ese animalito que estoy entregando para que mis pecados sean transferidos al animalito que va a ser sacrificado. Es lo que dice aquí. Levítico 1 del 1 al 5, Ruti, Levítico 1 del 1 al 5, pero sobre todo el versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. O sea, el israelita, el judío, ponía su mano sobre la cabeza del animalito que llevaba y será aceptado para expiación suya. Levítico 1 del 1 al 5, Ruti. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho, sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Esta cita también nos puede servir, guárdala, para cuando veamos el imponer manos con ligereza. O sea, cuando yo impongo mis manos con ligereza, los demonios que trae esa persona se me pueden pasar a mí, o viceversa. El que alguien te imponga las manos y tú no conoces a esa persona, no conoces su testimonio, no conoces su vida cristiana, etcétera, tú no debes permitir que te imponga las manos, porque puedes pasar chamucos o te pueden pasar chamucos a ti. Y también podemos utilizar esta cita, ¿verdad? Es muy importante. Ok, vamos al punto 2. Jacob, el hijo de Isaac, Jacob, que también después se llamó Israel, impartió una bendición a Efraín y a Manasés, los hijos de José, por la imposición de manos que incluyó palabra profética. O sea, ya iba a fallecer Jacob, ya era muy ancianito, y mandó llamar a todos sus hijos, evidentemente entre ellos a José y a sus nietos Efraín y Manasés. Y pues dice Génesis 48:14. Génesis 48:14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. ¿Y qué habló ahí? Habló, ¿verdad? Palabra profética. Y pues yo leí un comentario sobre la tribu de Efraín. Siempre ha sido muy especial la tribu de Efraín.
Efraín ha sido mayor que Manasés. De ahí salió Josué. Josué pertenecía a la iglesia, a la tribu de Efraín. Me dice Ruti que ya nos queda poco tiempo, hermanos. Punto número 3. Moisés comisionó a Josué como su sucesor por medio de la imposición de manos, impartiéndole su autoridad y sabiduría. Aquí vemos la transferencia de liderazgo y transmisión de una medida de sabiduría y honra para poner a Josué en condiciones de ser el líder de Israel. Qué interesante, vean todo lo que pasó cuando Moisés le impuso las manos a Josué delante de todo el pueblo y de los ancianos de Israel. Comisionó a Josué como su sucesor por medio de la imposición de manos, impartiéndole su autoridad y sabiduría. Aquí vemos la transferencia de liderazgo y transmisión de una medida de sabiduría y honra para poner a Josué en condiciones de ser líder. Deuteronomio 34:9 es la cita. Deuteronomio 34:9. Dice así: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Gloria a Dios. Deuteronomio 34:9. Creo que hasta ahí le dejo porque después ya no me escuchan. Ya el último comentario ya no se escucha, ¿ok? Vamos a dejarlo hasta ahí y nos vemos el próximo viernes, mis queridos hermanos. Que Dios me los bendiga. Gracias. Gracias. Buenas noches. Adiós. Muchas gracias, Que les pastora. vaya Buenas bien. noches a todos. Chao.